Bueno, buenos días chicos de Segundos Sistemas. A una nueva semana del proyecto número 7 de trimestre número 2. Estamos en la semana número 2, ¿ya? El tema de hoy se trata sobre el catabolismo celular. Vamos a ver a qué se refiere este tema, ¿sí? Primero vamos con los datos. Estamos en la Unidad Educativa Manuel Santa Calle, trimestre 2, proyecto 7, semana 2. Con los chicos de segundo A y también el segundo B. Sí, bueno, en el módulo de biología o materia de biología, el tema es sobre el catabolismo celular. ¿Cuáles son los objetivos? Los estudiantes comprenderán que los fenómenos que ocurren en la naturaleza contienen sus orígenes en las ciencias aplicadas y experimentales para comprobarlos a través de sustentos científicos sostenibles y éticos mediante representaciones aplicadas. Les saluda su profesor el ingeniero Jorge Monzumbain. Bienvenidos. ¿Qué es el catabolismo? ¿De dónde proviene? Sí, a ver, alguien me ayude ahí. Yo soy, ayúdeme ahí a leer qué es el catabolismo y de dónde proviene. Listo, listo. ¿Qué es? ¿De dónde proviene? El catabolismo del griego kato, hacia abajo, y bayein, lanzar. Es la parte del proceso metabólico que consiste de la degradación de nutrientes orgánicos, transformándolos en productos finales simples, con el fin de extraer de ellos energía química y convertirla en una forma útil para la célula. La energía liberada por las reacciones catabólicas es usada en la síntesis de la ATP. Ya, bien, en otras palabras, déjenme ver por aquí estaba, en la degradación de nutrientes orgánicos. ¿Cuáles son esos nutrientes orgánicos? A ver, hago la pregunta. Es el proceso metabólico que consiste en la degradación de nutrientes orgánicos. ¿Cuáles serán esos nutrientes orgánicos? Los nutrientes orgánicos vienen Buenos días, licenciado. en dos orígenes, o vienen de dos orígenes, ¿no es cierto? Sí, origen animal y origen vegetal. ¿Cuáles son esos orígenes? Den un ejemplo, a ver, de eso vimos la semana pasada. De origen animal y origen vegetal. ¿Qué nos alimentamos de origen vegetal y de origen animal todos los días? A ver, Choi. Señor Choi, Dígame, licenciado. responde la pregunta. No le entendí bien. ¿Qué comemos? ¿Qué es lo que comemos diariamente de origen vegetal y animal? Así es la pregunta, ¿verdad? Sí, así es. Origen vegetal, todas las verduras, hierbitas como la apio, perejil, cilantro. Origen animal, todo lo que sea carne de vaca, chancho, hasta pollo. Claro, así es. Bien, esos son los, gracias, Choi. Esos son los nutrientes de origen orgánico, transformándolos en productos finales simples, ¿ya? Pero aquí hay algo mucho que ver, dice aquí que consiste en la degradación, ¿sí? ¿Y la degradación qué es? Degradar es sintetizar, pulverizar, licuar hasta cierto modo, ¿sí? Todos estos nutrientes de origen vegetales y animales, transformándolos en productos finales. ¿Cuál es el único propósito de ellos? De extraer energía química y convertirla en una forma fácil para la célula. O sea, o es decir,
que la alimentación del ser humano, no solo del ser humano, sino también de los animales y aquellos que están en la cadena alimenticia, sí, nuestra vida diaria se maneja o gira alrededor de qué? De la degradación de los nutrientes orgánicos, o sea, comemos en el día los alimentos, ¿no es cierto? Sí, pollo, pescado, chancho, res, etcétera, y también de origen vegetal, verduras. ¿Pero para qué? Para que nos den energía, sí, durante toda la mañana. Por eso comemos o nos alimentamos 3 veces. De mañana el desayuno, un buen desayuno, y el almuerzo también un buen almuerzo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir laborando, vamos a seguir trabajando, ¿sí? Ya, y en la noche se da de comer la misma cantidad o no, si vamos a seguir supuestamente en la noche descansando. A ver, Debe ser una comida un poco más ligera, claro, creo yo. más ligera porque ya eso de las 6, 7 de la noche ya la gente tiende a descansar. Si no así, si van a seguir laborando. Y hay algunas fábricas o empresas que laboran 24/7. Y hay gente que está en el turno de 24/7, ¿no es cierto? Sí, y esas personas deberían no hacer la ligera de la alimentación en la noche. Sí, pues más que todo es por la energía, ¿sí? Bueno, la energía liberada por las reacciones catabólicas es usada en la síntesis de todas las células, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es el ATP? A ver, ayúdame, Choy, por favor, aquí. Ya leo. ATP, el trifosfato de adenosina, adenosín trifosfato, del inglés adenosine trifosfate. Es un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Está formado por una base nitrogenada, adenina, unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa. La ribosa que en su carbono 5 tiene enlazados 3 grupos fosfato. Se produce durante la fotorrespiración y la respiración celular y es consumido por muchas enzimas en la catálisis de numerosos procesos químicos. Su fórmula es CIOH. No, C10, H16, N5O13P3. Ya, bien. Esta es la esencia del catabolismo celular, ¿no es cierto? Sí, cuando el organismo desdobla la materia orgánica que nosotros nos alimentamos, ¿sí? El famoso ATP, que es el trifosfato de adenosina, ¿sí? Es un nucleótido fundamental para la obtención de energía celular. Está formada por una base nitrogenada unida al carbono 1 de un azúcar de tipo pentosa. Ya, ¿dónde están esos azúcares? Por eso nos alimentamos de variedad en el desayuno y el almuerzo, ¿no es cierto? No solo de verduras, sino también de animalitos, ¿sí? Y especialmente en las verduras, especialmente en los tubérculos, encontramos este azúcar, ¿sí? Por eso es muy importante, si han visto ustedes que los atletas de élite consumen azúcares y jugos azucarados antes o durante la carrera, pero liviano, no ese Power You ni Gatorade, porque eso es un energizante, ¿ya? Ellos no toman ese tipo de bebidas, sí, sino toman otro. Uno típico que yo he visto y he escuchado, algunos atletas toman agüita con panela, ¿sí? Le ponen en medio litro, le ponen unas 2 o 3 cucharaditas de panela y eso es un azúcar que le da energía, ¿sí? Y está relacionado dentro del trifosfato de adenosina, ¿ya? Pura energía, nada más. ¿Qué se obtiene? A ver,
Este señor, ¿cómo se llama? Se me fue. El que estuvo primerito. Naula, listen, ya. Ya, Naula, dale Naula. Léeme, que se obtiene. Ya le dice, energía obtenida a partir de los enlaces fosfato de alta energía presentes en la molécula de ATP. Poder reductor. Para ser utilizado en procesos anabólicos, se llama poder reductor a los siguientes nucleótidos reducidos. NADH, NADPH, FADH2. Precursores metabólicos son moléculas sencillas a partir de las cuales la célula realiza la biosíntesis de sus componentes. Monómeros. Monómero, ya bien, de aquí se obtiene, ¿no es cierto?, la energía obtenida a partir de los enlaces fosfatos de alta energía presentes en la molécula de ATP. De la alimentación de esos productos orgánicos se obtiene la energía, ¿sí? Especialmente. Energía, por eso yo decía, de los alimentos, especialmente los azúcares, ¿ya? Y ya habíamos dicho, uno de ellos es la panela para obtener energía. Por eso que la recomendación, ¿cuál es? En el momento de cuando usted tenga haya hecho un trabajo, ¿qué hace la gente? Lo normal por ahora. Compran una Coca-Cola de 2 o 3 litros y aparentemente ya le deja de satisfecho, pero al contrario, ¿no es cierto? Sí. Ya en vez de utilizar agua, panela y por ahí un par de limones, ¿sí? Hola. Ya, entonces, esa es la situación para tener energía y para tener el poder reductor, ¿sí? Para ser utilizado en procesos anabólicos se llama poder reductor a los siguientes nucleótidos. Estos de aquí, ¿verdad? Que estos son los que acumulan la energía, ¿sí? Tú tomas la panelita, tú comes arroz, papas, todo lo que sean tubérculos, ¿sí? Estos de aquí reducen a los de acá, a los tubérculos, a los azúcares, ¿sí? Estos nucleótidos, ¿sí? Reducen, tienen el poder, la convicción de, o la función de transformar o de reducir esos alimentos en energía, ¿ya? Y la parte final son los precursores metabólicos, son moléculas sencillas a partir de las cuales la célula realiza la biosíntesis de sus componentes. Estas son otras moléculas también, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es la materia, esta es la que va a reducir, ¿sí? Reduce la materia convirtiéndola en energía, pero para ello convertir la energía tienen que tener estos precursores, o sea, el ingrediente, ¿no es cierto?, de la transformación de energía, y esas son las moléculas, las cuales son realizadas a través de las biosíntesis de sus componentes llamados monómeros, y estos monómeros son los que realizan todo el trabajo, ¿sí? En ayuda de los precursores, o de los, perdón, de los reductores, ¿sí? Vamos a ver las moléculas orgánicas. ¿Quién mata por ahí? Yo soy. Morán, Isabel Vera, Ya la señorita Castro. Vera, ayúdeme con esta lectura ya sobre las moléculas orgánicas. Moléculas orgánicas. Compuesto orgánico o moléculas orgánicas es un compuesto químico que contiene carbono formando enlaces carbono-carbono en carbono-hidrógeno. En muchas cosas contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos menos frecuentes en su estado natural. Ya bien, la mayoría de componentes orgánicos o moléculas orgánicas que nos llevamos a nuestro sistema digestivo
Sí, ya habíamos dicho pollo, pescado, etcétera, verduras. Ellos, todos esos ingredientes que nos alimentamos contienen carbono y hay algunos que tienen enlace carbono-carbono, otros carbono-hidrógeno y en muchos de los casos algunos tienen también oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro y otros elementos, ¿no es cierto?, que contribuyen al desarrollo del proceso digestivo de nuestro organismo para obtener energía. Sí, bien, entonces esas moléculas orgánicas son las que están formadas por estos elementos, ¿no es cierto? Sí, carbono, en algunos casos por nitrógeno, azufre, fósforo, boro, ya. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de estas moléculas orgánicas. Tenemos aquí los glúcidos, los lípidos, las proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ver cada uno de ellos. Esta es la formulación de la molécula orgánica. Vamos a ir con los glúcidos. Y me ayuda ahí la señorita Londra. Ayúdeme por favor sobre los glúcidos. Ya dice, los glúcidos, carbohidratos, dice, hidratos del carbono o sacáridos. Son biomoléculas compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el brindar energía inmediata y estructural. También se definen como grupos funcionales mixtos formados por hidroxilos o menos OH y grupos carbonilos provenientes de los alcoholes y las cetonas o los aldehídos. Respectivamente, este nombre proviene de la nomenclatura química del siglo XXI. Siglo XIX. Al siglo XIX, ya que las primeras sustancias aisladas respondían a la fórmula elemental CnH2n. De aquí que el término carbono hidratado se haya mantenido, si bien posteriormente se demostró que no lo eran. Además, los textos científicos anglosajones insisten en denominar carbohidrates, lo que induce a pensar que este es su nombre correcto. Del mismo modo, en dietética se usa con más frecuencia la denominación de carbohidratos. Ya bien, entonces estos han sido los glúcidos, ¿no es cierto? Son carbohidratos o hidratos de carbono o sacáridos. Son compuestos o son biomoléculas compuestas de ¿qué? De carbono, hidrógeno, oxígeno y oxígeno, ¿sí? Como las moléculas orgánicas que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuáles son las principales funciones en los seres vivos? Son las de brindar energía inmediata y estructural. Aparte de darte energía, se ha visto especialmente a los niños y a los jóvenes como ustedes, además de alimentarse, ustedes se llenan de energía y contribuyen a la estructura corporal de ustedes, ¿no es cierto?, que están en pleno desarrollo, ¿ya? Y se hacen más altos, algunos se hacen más gorditos, ya, etcétera, ¿no es cierto? Tomando la estructura ósea, dependiendo ya de la herencia, del medio, ¿sí? Entonces, para esto sirven los glúcidos, ¿no es cierto? Para dar energía y estructura al ser humano. Si no se alimentan de estos glúcidos, habrá chicos y chicas que, correctamente, si no se alimentan correctamente, habrá chicos y chicas que van a estar muy flacos, la estatura no va a crecer, ¿sí? Pero cuando se alimenta de forma incorrecta, ¿ya?
Seguimos. Los lípidos. A ver, señorita Morán, ayúdeme con los lípidos. Señorita Morán. ¿Quién más está? Yo soy. Betty Castro. A ver, señorita Castro, ayúdeme con los lípidos. ¿A qué se refiere esta literatura de los lípidos? Lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría biomoleculares, que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. También puede contener fósforo, azufre y nitrógeno. Debido a su estructura, son moléculas hidrófobas insolubles en agua, pero son solubles en disolventes orgánicos no polares como la benzina, el benceno y el cloroformo, lo que permite su extracción mediante este tipo de disolventes. A los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales y son los más ampliamente distribuidos en la naturaleza. Los lípidos cumplen funciones diversas en los organismos viventes, entre ellas la de la reserva energética, como los triglicéridos, estructural, como los fosfolípidos de las bicapas, y reguladora, como las hormonas esteroides. Ya bien, como ustedes habrán escuchado, los lípidos prácticamente son las grasas corporales que tiene el ser humano y también los animalitos. Han visto ustedes que cuando se coge por ahí algún animal, de pronto una culebra, ¿sí? Se le extrae la grasa de la culebra. En Loja, al sur del Ecuador, según tengo entendido, también ahí ellos utilizan la grasa de un animalito, ¿sí? Muy poco común. La grasa de los burritos o grasa de burro, ellos utilizan allá en Loja, y también se comen a los burritos, ¿ya? Y prácticamente esa es la función, ¿no es cierto?, de las grasas. Y se han visto ustedes cuando hay mucha acumulación de estos de aquí, especialmente triglicéridos, ¿sí? Hay problemas de salud de las personas cuando tienen estos problemas, ¿sí? Hay varios problemas de estos triglicéridos, por eso no es fácil eliminarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los que eliminan estos de aquí? Por aquí estaban, ¿no es cierto?, unos componentes como cuál era la benzina, el benceno, el cloroformo, son los que diluyen a estos elementos. Por eso que no es recomendado alimentarse mucho de ciertos tubérculos, también de mucho arroz, porque se acumulan estos de aquí, ¿no es cierto?, estos triglicéridos. ¿Ya? Seguimos. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura química de los triglicéridos. Tenemos una cadena de hidrógeno-oxígeno y acá tenemos 3 moléculas de hidrógeno y otra más de hidrógeno, ¿sí? Proteínas. Vamos con las proteínas. A ver, no hay nadie más, yo sé, para que ayude. Si no, seguimos dándole vuelta ahí mismo, como ustedes. No, listo. Ya, dale tú, yo soy, ¿ya? Ya, a ver, Ya, ahí sí. las proteínas, en griego, proteios, prominente de primera calidad, o prótidos, son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos por sus propiedades fisioquímicas. Las proteínas se pueden clasificar en proteínas simples, holoproteídos, formados solo por aminoácidos, o sus derivados, proteínas conjugadas, heteroproteídos, formadas por aminoácidos, acompañados de sustancias diversas y proteínas derivadas, sustancias formadas por desnaturalización y desdoblamiento de las anteriores.
Las proteínas son necesarias para la vida, sobre todo por su función plástica. Constituyen el 80% del protoplasma deshidratado de toda célula, pero también por sus funciones biorreguladas. Forman parte de las enzimas y defensas. Los anticuerpos son proteínas. Bien. Ya la parte final es muy interesante. Si usted no está bien alimentado, el organismo de usted no va a tener suficiente proteína y lo mismo que van a ser utilizados por el cuerpo como anticuerpos, ¿sí? Ya, y también la función son de bioreguladores, ¿ya? Y también se utilizan ya ¿no? en la defensa de algún ataque de algún virus o bacteria. Sí, para eso es utilizar las proteínas, ¿sí? Necesariamente debemos alimentarnos de estas proteínas, ¿ya? Para que nuestro cuerpo esté fuerte y sano. Seguimos. Las proteínas desempeñan un papel fundamental para la vida y son las biomoléculas más versátiles y diversas. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo y realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, entre las que destaca estructural, contráctil, enzimática, homeostática, inmunológica, producción de costras, protectora o defensiva y transducción de señales. Vamos con la estructural. Esta es la función más importante de la proteína. ¿Sí? La proteína la podemos encontrar en el colágeno. Últimamente está de moda este colágeno, ¿sí? Especialmente las chicas que lo utilizan para hacer ¿cómo que se llama? Su peinado en el cabello, ¿sí? Y le quedan ¿cómo se dice? Muy bien a la mayoría. Utilizan este colágeno, ¿sí? Contráctil. Tenemos aquí la actina y la miosina. Enzimática tenemos la sacarosa y pexina. La homeostática colaboran con el mantenimiento del pH, ya que actúan como un tapón químico. Y la inmunológica, ya hemos dicho que también forman los anticuerpos. La producción de costra, aquí tenemos la fibrina. La protectora o defensiva, también tenemos la trombina y la fibronógeno. Y la transducción de señales, tenemos la rhodoxina, ¿sí? Bien, como forma parte del 80% de las células de estas proteínas, aquí el cuerpo la utiliza como la transducción de señales, ¿no es cierto? Sí, algo que no te cae bien, algo que te está haciendo problema a tu cuerpo, ya enseguida ellos utilizan estar aquí, ¿no es cierto? Te envía como señales al sistema nervioso central y ¿cuál es la consecuencia? Un dolor mínimo. Vamos con los ácidos nucleicos. Vamos con el señor Choi. Ayúdeme, por favor, rapidito, estos ácidos nucleicos. Choi. Se fue Choi. Vamos con No, Naus. Ayúdame aquí con los ácidos nucleicos a dar lectura a esta literatura. ya les digo. Los ácidos nucleicos. Espera un ratito. Ya, dale. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos. Unidos mediante enlaces fosfodiéster, se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaño gigantesco, de millones de nucleótidos. Encadenados, existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. Ya, bien, esta es la cadena gigantesca. Prácticamente esta cadena de ADN y ARN la tenemos en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Desde un cabello hasta la punta de nuestros dedos, ¿sí? Es nuestro código de información que nosotros tenemos, ¿ya?
Bien, vamos al ADN. Esto ya hemos visto en clases anteriores, no lo vamos a ver porque nos vamos a demorar más. Vamos a ver esta anécdota. ¿Sabías que el descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Felix Richter? En el año de 1869 aisló de los núcleos de la célula una sustancia ácida a la que la llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watt y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN y a partir de la fotografía 51 realizada por Rosalind Franklin empleando la técnica de difracción de los rayos X. Eso es como una anécdota. Bien, aquí está la parte central de nuestro tema, ¿no es cierto?, el catabolismo. El catabolismo de las biomoléculas. En el caso de los organismos que degradan biomoléculas, también existen diversidad entre las reacciones catabólicas que se llevan a cabo en presencia del oxígeno, las aeróbicas, y en ausencia de él, las anaeróbicas. A grandes rasgos, en primer lugar, las grandes moléculas orgánicas nutrientes como las proteínas, polisacáridos o lípidos son degradados a sus monómeros constituyentes aminoácidos, monosacáridos y ácidos grasos, respectivamente, el proceso que se lleva a cabo fuera de la célula en la luz del aparato digestivo, en el proceso conocido como digestión, ¿sí? Bien, entonces, esta es la degradación. Ya, en el primer lugar, el proceso de catabolismo empieza ¿dónde? En el sistema digestivo, ahí es donde se desdoblan los alimentos y después ya pasan a ser consumidos por las células como energía. Seguimos. Luego estas moléculas pequeñas son llevadas a las células y convertidas en moléculas aún más simples como grupos acetilos que se unen covalentemente a la coenzima A para formar el acetilcoenzima A, cuyo grupo acetil es oxidado en agua y dióxido de carbono por los organismos aerobios mediante el ciclo de Krebs, liberando energía que se retiene al reducir la coenzima nicotinamida, adenina dinucleito, el NADH y el ANADH y otras coenzimas son finalmente oxidadas en la cadena transportadora de electrones, proceso acoplado a la síntesis de la ATP. Bien, oxidación de los compuestos biológicos. Cada oxidación debe ocurrir simultáneamente con una reducción. Las reacciones de oxidación suelen liberar energía. Las células heterótrofas obtienen la energía necesaria mediante la oxidación de productos orgánicos. Las rutas catabólicas son secuencias de reacciones oxidativas en las que los electrones procedentes de los compuestos oxidados son transportados hasta el oxígeno. Las reacciones catabólicas son muy similares en las células autótrofas y heterótrofas. Consiste en reacciones de oxidación y reducción. ¿Sí? Estas de aquí ya van desde el mismo estómago, van desdobladas, descompuestas, ¿sí? Lo que hacen es adaptarse al medio, ¿no es cierto? Puede ser, depende, si la persona tiene un medio ácido o un medio alcalino, ¿sí? Hay algunos que les hace bien, hay otros que les hace mal alimentarse de ciertas frutas o de ciertos animalitos, ¿sí? Todo depende del hábito de la persona. Aquí respiración celular. La respiración celular o respiración interna es el conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía
aprovechable por la célula. Miren lo que yo decía, ¿sí? Tipo de respiración celular, tenemos aquí la respiración aeróbica y la anaeróbica. En la aeróbica, el aceptor final de electrones es el oxígeno molecular que se reduce a agua. La realizan la inmensa mayoría de los organismos, incluidos los humanos. Los organismos que llevan a cabo este tipo de respiración reciben el nombre de organismos aeróbicos. Tenemos aquí la respiración anaeróbica, el aceptor final de electrones de una molécula inorgánica distinta del oxígeno, más raramente una molécula orgánica. Es un tipo de metabolismo muy común en muchos microorganismos, especialmente las procariotas. No debe confundirse con la fermentación, proceso también anaeróbico, pero en el que no interviene nada parecido a una cadena transportadora de electrones. Tenemos aquí la respiración aeróbica, ya vimos. O tarea, ¿sí? Bien, póngale, hágale un capture sobre la tarea. Me van a hacer una pequeña rueda de atributos con el tema general y me van a enviar al correo. Ya les voy a poner la parte principal para que ustedes hagan más o menos de esta forma. ¿Sí? ¿Ya? Y dentro o abajo de ello le hace un pequeño resumen. Nada más. Bueno, ¿alguna pregunta antes de retirarnos? Nada. Bueno, entonces si no hay preguntas nos retiramos, nos estamos viendo la próxima clase. Pasen bien, se le cuida.